La serie Walkman, como lo he dicho en ocasiones anteriores, fueron los teléfonos de Sony Ericsson orientados para la música, de los cuales salieron varios teléfonos también recordados por muchos de nosotros, ya que nos acompañaron cuando éramos niños, adultos, jóvenes o, como es mi caso, unos adolescentes que escuchaban algunas bandas emos, como por ejemplo Paramore, División Minúscula para los de México, y por supuesto, y aunque a más de alguno de ustedes les cale, oh sí. Soporte personal. Y si bien Sony Ericsson fue conservadora en los diseños en contraste con otras marcas que de repente sacaban teléfonos un poco más propositivos, nos deleitaba con teléfonos con diseños atrevidos y otros más juveniles, como por ejemplo el W580, que si bien fue un teléfono que personalmente no me gustó por su baja calidad, fue un teléfono en mi opinión bonito, o qué decir del clásico W550 o W600, que además de su diseño tipo swivel o rotatorio, nos atrapaba con un sonido de muy buen volumen y calidad. Pero ¿y si te dijera que el W600 tuvo un hermano mayor que tenía el mismo diseño, pero contaba con mejor cámara, autofoco, flash, tarjeta de memoria y una pantalla más grande? ¿Me creerías? ¿No? ¿Por qué? Porque sí, el teléfono al cual estaremos haciendo un retro review no fue comercializado por lo menos en México y hasta donde yo sé en Latinoamérica, y del cual me siento feliz de ser, si no el primero, uno de los primeros canales de celulares retro en español en hacerle una retro review a uno de los teléfonos más míticos de dicha gama. Si vieran lo complicado que es estarse peinando sin lentes, porque de verdad apenas puedo ver, y todavía en una computadora que si le hago para acá me despeino cuando debería estarme dando de este lado. Es terrible. Ya casi termino, esperen un poquito. No mames, me estoy quedando calvo. ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Mis ojos! Y como dato curioso, los modelos de los teléfonos de Sony Ericsson iban con una letra y unos números. Normalmente los teléfonos, entre mayor era el número, de mayor gama era el teléfono. Un caso muy puntual es, por ejemplo, los teléfonos Sony Ericsson W200 o W205 eran de los teléfonos más básicos del mercado, mientras que, por ejemplo, el W995, que fue uno de los teléfonos más completos de la gama Walkman, tenía un número bastante mayor. Pues bueno, en esta gama de los 900 la inauguró un teléfono bastante, en mi opinión, exótico. No es el más exótico de Sony Ericsson, pero en mi opinión es muy exótico, porque fue prácticamente el hermano mayor del W600, con una cámara mejorada, con memoria mejorada, con una pantalla mejorada. Y de verdad estoy muy emocionado porque vamos a hacerle una retro review a un teléfono bastante raro. Mi nombre es Juan Carlos Garnica, aquí me conozco como The Geekster, y el día de hoy vamos a estar haciendo una retro review al Sony Ericsson W900, el hermano mayor del Sony Ericsson W600. Acompáñame a verlo. El Sony Ericsson W900 fue un teléfono anunciado en el último trimestre del 2005 y liberado a finales de ese mismo año, es decir, hace 18 años. Entonces ahorita tendría su INE. Wow. Y el teléfono, además de ser el evidente hermano mayor del Sony Ericsson W600, que lo estamos viendo justamente en este momento, prácticamente compartían entre los dos el mecanismo de apertura, pero no las dimensiones. Las dimensiones eran más similares a las del Sony Ericsson E710, del cual era, se podría decir, su primo, el cual prácticamente medía 109 por 49 por 24 milímetros de grosor cuando estaba cerrado, y al momento de abrirlo tenía una dimensión de 185 milímetros. La verdad, un teléfono bastante grande. Y si pensabas que el teléfono era pesado, adivinaste. El teléfono tenía un considerable peso de 148 gramos y de colores realmente no teníamos mucha variedad. Teníamos el color blanco que estamos viendo aquí y un color negro, que es el que estamos viendo en este momento. Similar a su hermano menor, el teléfono contaba con la tapa cerrada, toda la botonería necesaria para que nosotros pudiéramos estar navegando en el teléfono. Tenía prácticamente la configuración clásica de Sony Ericsson, que eran botones de selección, el botón de retorno, el botón de borrado y un D-pad de navegación. La diferencia radicaba en los botones adicionales, contando con un botón para navegación por internet o en este caso del operador. Esto ya variaba, depende del operador con el que trabajaba. Tenemos también el botón para videollamada, del cual estaremos hablando más adelante, y también un botón para accesos directos. Otra diferencia dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes.
Otra diferencia era la inclusión de una cámara frontal, que lo estamos viendo justamente aquí, que prácticamente nos funcionaba, además de para tomar selfies, para también realizar videollamadas, ya que ese teléfono contaba con conectividad 3G, siendo esta la red móvil más avanzada de aquella época. Y si bien su creación data del 2001 y en algunos países era común verla, aquí en México comenzamos a presenciarla entre el 2006 y el 2008, siendo mediados del 2007 cuando dicha tecnología comenzaría a volverse más utilizada. Al aperturar el teléfono veíamos nosotros el teclado alfanumérico convencional que estaba justo aquí, además de el botón encendido y apagado y el logotipo de Walkman y poco más. Algo que era bastante interesante del teléfono es que el mecanismo de apertura era completamente automatizado, bastaba empujar un poquitito el mecanismo de apertura y se abría solo, algo que la verdad se sentía de muy buena calidad. La pantalla la verdad era bastante buena, tenía una resolución de 240 x 320 píxeles, siendo una de las pantallas de mayor resolución ofrecidas en aquellos ayeres y de un tamaño muy bueno, siendo de 2.2 pulgadas y de calidad TFT. En la cara trasera, además de la tapa de batería, que por cierto ya se está cayendo la tapita que estamos viendo por acá, encontrábamos nosotros una cámara de 2 megapíxeles con flash y autofoco, haciéndolo un teléfono Walkman bastante versátil, ya que era destinado al audio y además contaba con una cámara bastante competente, y cuando lleguemos al apartado de la fotografía veremos la calidad. En las partes superior e inferior no veíamos mucho más que el puerto propietario de Sony Ericsson, que está cubierto con esa tapa que estamos viendo justamente aquí. En la parte izquierda nosotros veíamos el botón de Walkman, el botón o el interruptor más bien para bloquear y desbloquear el teclado, o también para conmutar la luz cuando nosotros estábamos utilizando la cámara, además de el LED indicador de carga y también el puerto de la tarjeta de memoria Pro Duo, mientras que en la parte derecha veamos nosotros el botón de volumen, el botón de captura de cámara de 2 fases para autofoco y para capturar, y el puerto de infrarrojos. El teléfono encendía de esta manera, realmente no había mucha diferencia entre otros Sony Ericsson. Veíamos el logotipo de Sony Ericsson y después veíamos el menú principal. Al encender el teléfono nosotros encontrábamos las opciones de iniciar el teléfono y de solo música. Esta última era la adecuada para utilizarse en lugares donde el uso de celulares era restringido, como por ejemplo los aeropuertos o los hospitales, y esto nos permitía acceder a la aplicación Walkman, mientras que nosotros cuando iniciamos el teléfono completo, pues bueno, accedíamos al teléfono. La pantalla inicial del teléfono no era muy diferente a otros Sony Ericsson que veíamos. Veíamos primero que nada los niveles de señal y de batería, veíamos también el horario y la fecha, y por último los indicadores para el menú de llamadas, lo que era básicamente las llamadas recibidas, perdidas y demás, y el acceso directo para el menú, que prácticamente era lo mismo que otros Sony Ericsson, una cuadrícula de 3x4, cuyas dos primeras opciones, que son estas dos, eran principalmente para la navegación a internet, del cual ya no se puede navegar porque los certificados de seguridad ya están caducos. En el apartado de entretenimiento, como ya nos imaginaremos, contiene diversas aplicaciones destinadas para el ocio, como los juegos, que, pequeño paréntesis, el W900 no contaba con los botones destinados para el juego, a diferencia de, por ejemplo, su hermano menor, pero de igual manera soportaba aplicaciones y juegos hechos en Java. Además de la misma opción de entretenimiento, contábamos con las ya conocidas aplicaciones de Sony Ericsson destinadas para la creación de tonos, para la edición de videos y de fotografía. Ustedes saben, Video DJ, Photo DJ y Music DJ. Una grabadora de sonido que justamente la estamos seleccionando acá, un control remoto para Bluetooth, y por si fuera poco, el teléfono tiene el Demo Tour, que para contexto de muchos era el video de presentación de los teléfonos y que una vez borrado ya no lo podías volver a recuperar. Aquí te lo dejo para que lo veas. De la cámara estaremos hablando más adelante, pero en el apartado de la mensajería contábamos nosotros con la gestión de mensajes de texto, multimedia e inclusive soporte de mensajería instantánea y también el buzón de voz. La mensajería instantánea la podemos encontrar aquí en el apartado My Friends. Mientras que el reproductor multimedia, naturalmente al ser un teléfono enfocado para la música de Sony Ericsson, era Walkman, el cual estaba equipado con 5 opciones. La primera para ver la reproducción actual, que en este caso tenemos una canción de Adele, la de Skyfall justamente. También tenemos nosotros la organización de canciones por medio de dos conceptos principales: los artistas y el nombre de las canciones, la creación de playlists personalizadas y naturalmente un reproductor de videos. El reproductor de videos soportaba principalmente formatos 3GP y MP4, y como podías intuir, el sonido del teléfono era bastante bueno y fuerte, aunque bueno, los años ya le cobraron un poco de factura a su bocina. Vamos a escucharlo en este momento.
Lo que se abundaba en ese teléfono era la memoria para guardar todos nuestros archivos, ya que contaba con una memoria interna de 470 megabytes internos, una memoria colosal para aquellos entonces, y por si fuera poco, soportaba también tarjetas de memoria ProDuo de hasta 8 GB, una cantidad insana de memoria en aquellos días, y naturalmente puedes disfrutar tu música con los audífonos Walkman que permitían la conexión de audífonos de 3,5. Como todo Sony Ericsson que se respetaba, contábamos con un gestor de archivos en donde podíamos encontrar nuestras imágenes, videos, canciones, temas y demás archivos ubicados dentro de nuestro teléfono y de nuestra tarjeta de memoria, además de nuestras fotografías y videos tomados con nuestra cámara. Y como todo teléfono, contábamos con las aplicaciones para libretas de contactos, que era justamente esta opción que teníamos acá, y el manejo de llamadas realizadas, que era la aplicación que estaba justamente aquí. Lo que llamaba la atención de ese teléfono era la opción para realizar videollamadas, gracias a su conectividad 3G, en donde te permitía utilizar la cámara frontal o trasera y compartir imágenes dentro de la videollamada. Basta tener un teléfono que permitiera las videollamadas y la conexión 3G para realizar. De hecho, creo que aquí se pueden ver un poquitito. Digan Oli. Digan Oli. Momo, no se ve un carajo. En las opciones de organizador encontrábamos opciones para la productividad como alarmas, calendario, organizador de tareas y notas, termómetro y temporizador, calculadora y un gestor de contraseñas que está ubicado hasta la parte final de esta opción. Y además contábamos con aplicaciones que estaban escritas también en lenguaje Java y que, como todo Walkman que se daba a respetar, contaba con MusicMate, que era un asistente para los músicos para recordar los acordes y tonos en algunos instrumentos musicales, que es justamente esta aplicación. En la sección de configuración podíamos gestionar todas las opciones del teléfono, comenzando con las opciones de conectividad, las cuales eran bastante competentes en aquellos entonces. Por ejemplo, teníamos conexión además de 3G, infrarrojo, Bluetooth y USB. Y bueno, el 3G naturalmente en eso entonces era un internet bastante veloz, aunque bueno, y ahorita es muy lento respecto al 5G, respecto al 4.5G y demás tecnologías actualizadas. Además de que contábamos con la personalización de temas, fondos, protectores de pantalla y demás personalización que tenemos. Y además, el teléfono contaba con sonidos para la apertura del teclado, tales como estos. Prácticamente eran los mismos que el Sony Ericsson W600, salvo con el primero, que se escucha como una especie de katana o de espada, y en el W600 escuchan como unos pads o unos sintetizadores medio chistosos. Ahí lo escuchamos. Y por último, la cámara era por demás competente, ya que contaba con una resolución de 2 megapíxeles con autofoco con muy buena calidad, además de funciones competentes como por ejemplo el uso de macro en autofoco. Podemos también utilizar diferentes modos de captura, como por ejemplo panorama, ráfaga, y sí, te permitía también la cámara frontal, más bien utilizar la cámara frontal para que pudieras tomarte una selfie. Pero bueno, la cámara frontal sí era muy malita. Como pueden observar, de hecho, el menú tiene gran parte de las opciones del K750, que era un teléfono orientado para la cámara. Entonces sí, contábamos entre otras cosas, como dije, con modo nocturno, con el uso de la luz o del flash, con temporizador, con diversos efectos como por ejemplo solarizar, blanco y negro, sepia, negativo y demás. La cámara de video nos permitía grabar con formato o con resolución de 320x240, y la ventaja es que puedes utilizar tú la luz para estar tomando video de manera nocturna. Y bueno, la verdad la calidad del video pues no era mucho para esperarse, era una calidad pues llamémosle promedio en aquel entonces, sin llegar a ser muy buena, pero también estamos hablando de un teléfono de 2005, entonces pues era una calidad pues que se podría esperar de aquel entonces. Aquí pueden ver una prueba del video que grabé con ese teléfono y ahí encontrarán dando una opinión un poquitito más detallada. La cámara de aquel entonces era bastante competente y la verdad la resolución de las fotos para ser aquel 2006 cuando fue lanzado aquel teléfono eran bastante buenas. Recordemos que la gran mayoría de las cámaras en aquellos ayeres eran VGA, por lo que la resolución no se acercaba ni siquiera a lo que ofrecía este teléfono. Y sí, las imágenes son un poquitito de mala calidad para los estándares de hoy en día, pero sinceramente son muy buenas. La excepción fue la cámara frontal que la estamos viendo aquí, que les digo, es su talón de Aquiles, pero recordemos que era únicamente para videollamada y no para tomar fotos como hoy en día. En cuanto al video, el video lamentablemente tenía calidad 3GP, pero la resolución aún así era bastante buena para aquellos ayeres, y les digo, se ve bastante esperado para la época. No es un gran video, no es una gran resolución, pero era lo suficiente para aquel entonces. Y bueno,
¿Qué desventajas yo le veo a ese teléfono? Primero que nada, que no se comercializó aquí. Lo primero es la carencia de la radio, que de verdad me sorprende que para hacer un Walkman no contábamos con una radio, o al menos de que yo no la haya encontrado. Además de que normalmente los teléfonos que contaban con esta clase de mecanismo de apertura solían dañarse con algo de facilidad el flex de la pantalla y te empezaba a dar problemas en algún momento. Y bueno, también si tenías este teléfono aquí en México, de repente podría ser complicado repararlo porque, bueno, no había ciertas piezas y de verdad, aunque por más de buena calidad que sentía el mecanismo y todo esto, me da miedo que ese teléfono se caiga y siento yo que si se puede caer, podría sufrir, por ejemplo, algún daño el mecanismo automatizado, la pantalla y demás. Pero bueno, eso es una creencia mía. Lo que sí noté es que algunas aplicaciones de Java que, por ejemplo, yo he visto que corren bien en algunos teléfonos, como por ejemplo Music Mate, aquí la verdad corre terriblemente lento y aquí lo vamos a ver. Siento yo que o la aplicación está optimizada para ese teléfono o siento yo que la versión de Java que corre el W900 de repente es un poco lenta. Pero quiero que vean nada más qué lento se ven los gráficos y qué lenta es la operación de esta aplicación. Aquí, por ejemplo, cuando rasgué las cuerdas pueden ver la animación y se ve exageradamente lenta, sinceramente. Y en otros teléfonos yo, por ejemplo, le he visto que corre a las mil maravillas. Pero bueno, realmente es un teléfono que siento yo que poco se puede debatir. No podemos negar que ese teléfono fue un auténtico monstruo dentro de la gama Walkman y sin duda alguna uno de los teléfonos más imponentes jamás creados. Y un dato curioso de ese teléfono es que, al igual que el Sony Ericsson K790 y el K800, aparece en la película 007 Casino Royale. La diferencia de ese teléfono es que no hubo una versión especial, como por ejemplo los primeros teléfonos que dije, que hubo una versión color blanco. Y como siempre, la pregunta olvidada de cada uno de los videos: ¿qué te pareció recordar ese teléfono? ¿Sabías de él? ¿Sabías de la existencia de este mítico teléfono? Yo me acuerdo que en aquel lejano 2006 uno de mis primos me dijo: oye, fíjate que existe el W900, y yo, sí, yo creo que sí. Y efectivamente, cuando llegó y me lo mostró fue como de que... Total, de verdad me emocioné tanto con el teléfono al sentir que, por ejemplo, lo abrías y se abría solo y era como de que, su madre, entonces mi W600 no está tan chido. Yo te invito, como siempre, a que me escribas dentro de la cajita de los comentarios qué te pareció ese teléfono, si alguna vez lo tuviste, si tienes alguna experiencia, o dime también cuál quieres que sea la siguiente retro review que estemos haciendo. Como siempre, la invitación está abierta para que me sigas en cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y de igual manera, suscríbete y dale click a la campanita para cuando te notifique de cuando suba un nuevo video. Aquí se despide Juan Carlos Garnica, mejor conocido como The Geekster, y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos.